La idea de las grabaciones es justamente para que eh, algún compañero o compañera que tenga algún problema de conectividad no se pierda de lo que estamos conversando y lo pueda ver después. Yo esto lo tengo que... No es tan rápido llegar y subirlo y decir que en 5 minutos más va a estar, porque después de que termina la clase, se demora, mi computador por lo menos se demora entre 10 y 15 minutos en cargar y guardarlo en mi computador la clase. Después de eso yo tengo que ir a un canal de YouTube, y el canal de YouTube entonces tengo que subir este documento. De ahí se demora otro rato más, y después tengo que hacer el link en el Mate 08, que es la página del aula donde nosotros tenemos. No he hecho todavía cambios en el Mate 08, está como de lo que era el año pasado, pero yo creo que durante el día lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, el Mate 08 tiene cátedras, ¿sí? Que son las clases formales que uno conoce, ¿sí? Y tiene 2 cátedras. Hay alguien que está haciendo comentarios. Entonces, yo siempre estoy tratando de estar atenta al chat, eh, porque justamente ahí siempre hacen consultas o alguien quiere hacer alguna pregunta, puede llegar a interrumpir, pero hay veces que puede que no funcione el micrófono, entonces también lo pueden hacer a través del chat. La pregunta que dicen acá, ¿debemos grabar nosotros? No, no es necesario porque voy a grabar yo. ¿Y cuántos somos en total? Me parece que al momento son 26, pero probablemente durante la semana se incorporen más estudiantes. Tenemos cátedras, entonces, como mencionaba, y tenemos 2, que es la de cálculo, ¿ya? Donde voy a estar yo, que me llamo Verónica Briceño. Ustedes ya recibieron un mail mío. Y estas cátedras, entonces, son los días lunes, martes, perdona, que el martes, miércoles, miércoles y viernes. Y tenemos lo que es el bloque 1-2. Los bloques, ¿cierto?, son la división que se hace en la USM para hablar de las horas de clases que tenemos, ¿ya? Eso es lo nuestro, bloque 1-2. Y también tenemos las cátedras de lo que se llaman complementos de álgebra. Perdón, tengo un par de amigos aquí que meten ruido de repente. El álgebra la hace otro profesor, que es el profesor Iván Santó. Y con él tienen los días martes y jueves. Y eso es, si no me equivoco, en el bloque 3-4. En relación a, además tienen ustedes lo que son talleres. Y tienen 2 talleres, y estos son con la profesora Betsabe. González. Y además de eso, van a tener una ayudantía. Y esto es, todavía no está definido con quién va a ser, pero esta, la gracia de la ayudantía es que es un estudiante. Entonces, esto que estoy comentando acá es la metodología en general de las asignaturas de matemáticas en la USM. En general digo porque hay algunas que no funcionan así, pero todas las que son de ingeniería civil, las Máster 21, 22, 23, 24, en general tienen no, perdón, la 21 y la 22, la 23 y la 24 ya no. Tienen esta estructura, que son 2 cátedras separadas, y después viene la parte de ejercitación, ¿ya? Aquí la verdad es que nosotros estamos haciendo un cambio de estrategia, porque usualmente lo que es los talleres y las ayudantías, en la modalidad presencial, siempre lo que hacemos es dar énfasis a, a la parte
colaborativa, es decir, de trabajar en equipo, de resolver problemas juntos, de que ustedes en forma independiente resuelvan los problemas y que después a nosotros nos hagan consulta. Esa ha sido usualmente la metodología con la que nosotros hemos estado trabajando, ¿ya? Pero obviamente en este contexto online no podemos hacer eso. En este contexto online podemos trabajar, y yo creo que vamos a trabajar bien de esta forma. Ya como lo comentaba, habíamos hecho esto ya el semestre anterior, entonces sabemos lo que estamos haciendo, ¿ya? Eso, pues, jóvenes. Veamos un poco, a ver, otra consulta. Yo lo que quería hacer ahora era mostrar el cronograma y conversar un poco de eso. Pero si tienen otra consulta, lo podemos ver. Voy a ver el chat si hay alguien que está comentando. La idea de los talleres y de las ayudantías en realidad es la misma, es hacer ejercicio. Usualmente las cátedras nos dedicamos también a hacer ejercicio, pero usualmente es el profe el que, entonces, yo por lo menos hago así, ya, vamos a hacer tal ejercicio, y empiezo como a dar pistas, y empiezo como más que a darles tiempo a ustedes también para que lo resuelvan, pero usualmente más bien soy yo la que va a resolver el ejercicio, ¿sí? Y les voy a contar cómo lo hago, qué es lo que estoy pensando, y un montón de reflexiones que uno hace cuando desarrolla algún ejercicio. Se me enfrió el café. Pero el taller no, el taller tiene la idea de que sea independiente, entonces ahí probablemente la profe va a decir, ya, estos son los ejercicios de hoy día, y se los va a plantear, y ustedes van a tener que desarrollarlos solos, y la profe va a estar ahí online para resolver consultas, ¿sí? Es una lógica más de trabajo de ustedes, ¿ya? Mira, nosotros ya tenemos, con respecto a las evaluaciones, nosotros no tenemos controles, solamente hacemos certámenes. Y los vamos a comentar justamente ahora. Tenemos una propuesta de evaluación. Voy a compartir ahora el cronograma para que empecemos a mirar esto y ahí salen las fechas, ¿ya? A todo esto, algo importante que hay que mencionar es que los certámenes se hacen uno solo que contiene las dos materias, ¿ya? Entonces, como dije, se fijan, aquí estoy compartiendo una planilla Excel. Y entonces acá ya vamos atrasados porque la idea era haber empezado el lunes. Ya, pero entonces tenemos el tema de propiedades de la operatoria, simplificar expresiones algebraicas, potencia. Usualmente, esto es solamente de cálculo. Y el viernes tenemos feriado. Ya, después entonces, la próxima semana, ¿cierto? Ya vamos a empezar. ¿Hay alguien que me está comentando? Es muy bueno. Aquí hay alguien que está compartiendo un link para que tengan su propio WhatsApp. Es muy buena idea eso. ¿Ya? Alguien está preguntando cuál es la diferencia entre control y certamen. En realidad, en Mate 08 no tenemos controles, así que solamente certámenes. Pero debería yo igual de comentar que en las otras asignaturas, la diferencia entre control y certámenes, en todas las otras asignaturas en realidad, ya sea Mate 021 o Mate 011 o Mate 10 o Mate 50, se presentan esta idea de control y certamen, y la diferencia es el valor, ¿ya? En realidad, también los certámenes son un poquito más difíciles, diría yo, pero solamente un poquito en realidad. Usualmente, el promedio de los 3 certámenes vale el 80%, estoy haciendo una generalidad, y el promedio de los 3 controles vale un 20%. Entonces pesan menos los controles, ¿ya? Pero no por eso quiere decir que sean fáciles, la verdad es eso. Ya, entonces sigamos repasando lo que tenemos acá. Tenemos los
inecuaciones, estos son temas que nosotros vamos a ir viendo. Y después vemos, acá está, mira. Tenemos propuesta un primer certamen. ¿Cuándo queremos hacer un certamen? A finales de abril, ¿sí? Ese certamen entonces vamos a evaluar temas de operatoria. Ese certamen va a ser un certamen simple, ¿cierto? Va a ser un problema de alternativas en la página web, en el aula. Va a haber de alternativas, van a tener que resolver algunas inecuaciones o problemas relacionados con el álgebra. Ya vamos a mirar un poquito el cronograma de álgebra. En realidad no lo vamos a mirar porque lo voy a subir al aula hoy día en la tarde, ¿ya? Y acá tenemos entonces lo otro, que vamos a después a comenzar con funciones. Usualmente este primer certamen no llega hasta los contenidos que están acá, es decir, inecuaciones, por la parte de cálculo. Y por su parte en álgebra también llega hasta algunos contenidos que ya van a ir viendo mañana, ¿sí? Después tenemos valor absoluto, funciones. ¿Se fijan? Aquí empezamos con funciones, tenemos un certamen 2, y así continuamos, ¿ya? Esto lo estoy pasando así muy rápido, porque no está todavía en el aula, pero ya lo voy a poner en el aula luego, ¿ya? Lo que hacemos, insisto, en este contexto, en el aula, es poner toda la información oficial. Entonces ahí ustedes van a encontrar la fecha de los certámenes, este cronograma, el de álgebra, van a encontrar guías y cosas así. Y las grabaciones de estas cosas que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Ya, entonces vamos a ver. Espérame, que alguien tiene una consulta. Voy al chat. Este semestre más o menos termina la primera semana de agosto. Sí. ¿Alguna otra consulta? Es que, mira, con respecto a la fecha, ¿ya? Yo se los cuento por experiencia, porque en realidad en otros años, a veces nosotros, a todo esto, en realidad no es que a veces, siempre estamos conversando entre los profes, ¿ya? Siempre estamos conversando y estamos siempre muy atentos a lo que está sucediendo. Entonces, lo que sí a veces nos ha pasado es que hemos conversado con los profes y de repente decimos, no, los chiquillos no están listos para el primer certamen. No, entonces lo retrasamos, ¿sí? Otras veces nos ha pasado que decimos, sí, estamos súper bien, necesitamos un certamen ahora, sí. También nos ha pasado otras veces de modificar y de decir, y como ahora podría suceder, insisto, podría suceder, eh, porque voy a volver a esperarme un poquito, voy a volver a compartir esto. ¿Por qué yo no me urjo y encuentro que estamos bien? Y se los voy a mostrar de inmediato. Porque como mencionaba yo, el primer certamen está fijado para el jueves 30 de abril. ¿Y qué es lo que sucede la semana anterior? Tenemos una semana básicamente de puros ejercicios, ¿sí? Usualmente este de inecuaciones generales en realidad lo vamos a terminar la próxima semana. Entonces, te fijas, vamos a estar terminando el día, si no es el día lunes, el día miércoles. Y con eso igual ustedes van a tener una semana para estudiar. A todo esto eso es como súper tradicional en realidad en la Santa María. Si ustedes tienen un certamen el día jueves, los contenidos del certamen usualmente son hasta lo que vieron el jueves anterior, ¿sí? Nunca se hace un certamen con materia que viste el día de ayer, por ejemplo, que sería bien ridículo en realidad. ¿Ya? Ya, así que eso lo voy a cerrar. Y como dije, vamos a compartir ahora la pizarrita y vamos a empezar a trabajar.
¿Alguna otra consulta? Bueno, a todo esto también, otra cosa que a veces nos pasó, de hecho me acuerdo el año pasado, nos pasó con el profe Iván, porque este curso lo hemos dictado con él ya hace 3 años. Entonces nos pasó con el profe Iván que estábamos un día conversando, nos juntamos en realidad a conversar sobre este tema, y estábamos más o menos en el certamen 3, una cosa así, y yo tenía mucha preocupación porque veía que habían cosas que no estaban bien, había cosas que los estudiantes todavía no entendían bien. En particular me acuerdo que era el tema de la función inversa. Y yo le decía al profe, hemos visto esto varias veces y como que no me enganchan, no me entienden. Y entonces el profe me dijo, ya, pues me dijo, pongámoslo de nuevo en el certamen 4. Y lo hicimos así. ¿Se fijan? Entonces, a lo que me refiero con esto es que nosotros estamos tan pendientes de ustedes eh, que llegamos a ese punto, o sea, a desmenuzar tema por tema y que si hay algo que nosotros necesitamos que ustedes refuercen, lo vamos a seguir reforzando. La gracia justamente de esta asignatura es que nos permite eso. ¿Ya? Ya. Bien, entonces voy a compartir una... Como veíamos entonces, el primer tema que vamos a conversar son expresiones algebraicas. Vamos a ir más atrás todavía en realidad. Vamos a hablar también sobre los números reales para partir. ¿Damos alguna consulta? ¿Otra consulta más? ¿No? Ya, entonces, voy a partir acá con esto, hablando entonces de cálculo. En grandes temas, así como muy general, diría yo que nosotros tenemos dos ítems o dos unidades en lo que es... tengo una consulta en el chat y dice... Ah, muy buena pregunta, Bárbara. Yo les sugiero que tengan otro cuaderno para el trabajo que van a hacer con el profe Iván, ¿ya? Cálculo y complemento se van entrelazando, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, la próxima semana, ya lo estaba comentando, vamos a ver inecuaciones, pero con el profe Iván van a ver ecuaciones, ¿se fijan? Entonces, hay una relación entre los dos temas, obviamente si estamos en matemática, pero no es una relación directa. Entonces, es muy importante tener dos cuadernos, porque yo, por ejemplo, hoy día vamos a estar hablando de algo y yo seguramente al final de la clase voy a decir, ah, este ejercicio no lo vamos a alcanzar a hacer hoy día y lo hacemos la próxima clase. ¿Y qué va a pasar? Que la próxima clase, bueno, va a ser el lunes en realidad, la próxima clase entonces ustedes necesitan tener el cuaderno ahí fresquito donde quedamos. ¿Se fijan? Porque si después meten de atrásito lo que vean de álgebra con el profe Iván, se van a empezar a confundir. ¿Ya? Y sobre todo para estudiar es buena idea tenerlo por separado. ¿Sí? Y a todo esto yo les puedo asegurar que van a usar más de 2 cuadernos. ¿Sí? Ayer me acuerdo que alguien me comentaba, era de otro curso, pero que también tiene la misma lógica de esto, y me comentaba que si el Max 021 era, porque el Max 021 también tiene la misma lógica de cálculo y complemento. Entonces me decía, pero que le da lata usar 2 cuadernos porque iba a dejar los 2 cuadernos a medio escribir. Y yo le aseguraba, no, de seguro que los vas a llenar todos los 2 cuadernos. Así que eso, ¿ya? Entonces, como comentaba, en cálculo tenemos dos grandes unidades, ¿sí? Vamos a hablar entonces, por una parte, y es lo que vamos a empezar hoy día, de los números reales. Donde vamos entonces a hablar de una forma muy general, en realidad, sobre lo que son las propiedades que tienen los números reales, en el contexto de lo que significa la estructura de cuerpo, de orden, y eso nomás. Aquí hay un tema que es de completitud, que esto tengo que comentarlo en realidad.
que esto en realidad no lo vemos nosotros. Esto se ve en realidad en Match 021. Sí, nosotros no vamos a hablar sobre este tema. Pero sí vamos a hablar sobre las propiedades del cuerpo y sí vamos a hablar sobre el orden. Ahí es donde viene entonces el tema que estaba comentando, que son las inecuaciones. Y después vamos entonces a pasar al tema de funciones. Y aquí nos quedamos. Sí, y nos quedamos, como bien dice, pegados en funciones. La gracia de esta asignatura es que trabajamos mucho con funciones y de una forma muy intensa. Entonces, el trabajo que vamos a hacer ahí es bien importante. ¿Ya? Bien, eso entonces es, digamos, la presentación del curso y también de la parte nuestra. Es bien simple, se ve bien simple en realidad lo que nosotros vamos a hacer, pero no lo es tanto. ¿Sí? Bien, entonces vamos a partir con comentando, ¿cierto?, qué es lo que son los números reales. ¿Cierto? Los números reales se denotan R y se simbolizan, ¿cierto?, sobre una línea recta. Esta, ¿cierto? Y van ahí, ¿no es cierto? Tengo el 0 y el 1, aquí podría tener menos 1, ¿cierto? Tengo fracciones, no sé, 7 quintos, tengo números irracionales, etc. Todos esos números están sobre, tengo un, voy a poner por acá, me quedó bien un poco desproporcionado esto, pero igual. Tenemos propiedades que son las que se llaman, voy a escribirlas acá, no las voy a escribir, las voy a mostrar con una PPT, un poquito. Tengo una aquí lo voy a mostrar. Voy a compartir esto. Ya, entonces, como mencionaba, tenemos los números reales, ¿cierto? Y aquí viene entonces lo interesante. Sobre los números reales, nosotros definimos dos operaciones, que son la suma y la multiplicación por escalar. ¿Ya? Entonces, la gracia que tiene la suma y la multiplicación es que cuando yo sumo dos números reales, esa suma pertenece a R. Y cuando multiplico dos números reales, esa multiplicación pertenece a los reales. Es un número real, ¿cierto? Lo cual, entre comillas, suena como bien obvio, pero en realidad es algo, una propiedad bastante importante. ¿Ya? Entonces, los números reales provistos con estas dos operaciones, verifica ciertas propiedades, que son las que se llaman de cuerpo. ¿Ya? Y justamente estas las conocemos, ¿cierto? Porque hemos trabajado con ellas desde muy chicos. ¿A qué me refiero con propiedades? Las propiedades. La primera, ¿cierto? Es la que se llama conmutatividad. Yo digo x más y es igual a y más x, ¿cierto? La asociatividad, x más, paréntesis, y más z, es igual a, paréntesis, x más y más z, ¿cierto? Conmutatividad y asociatividad, ¿cierto? Para la suma. Además, para la suma existe lo que se llama el elemento neutro, el cero. El cero, ¿cierto? Verifica que si yo sumo el cero a cualquier número real, ¿cierto? Si yo digo x más cero, lo que obtengo es x. Eso es lo que se llama, ¿cierto? El elemento neutro. Y a su vez también, perdón, tengo el inverso aditivo. Y el inverso aditivo lo que verifica, ¿cierto? Es que cualquiera que sea el número real, yo puedo, cualquiera que sea el número real, insisto, existe entonces también un menos x, que es un número real, y es tal que x más menos x es igual a 0. Y esas son 4 propiedades que verifica la suma.
Chanfle, aquí me comí dos propiedades acá. Oh, que soy pava. Me comí las otras propiedades que son las de la multiplicación. Po. La multiplicación también verifica que cuando yo tengo, la voy a completar acá. La voy a escribirla acá. Mira que soy lesa, no, bueno ya. Ya la embarré. Vamos a completar acá las propiedades. Vamos a escribir de nuevo las propiedades de cuerpo. ¿Cierto? Si yo digo entonces que tengo... Esto significa entonces... aquí tengo que comentar algunas cosas. Ese símbolo, ¿cierto? Que es como una A mayúscula da vuelta, se llama para todo. Para todo X y Z en R. ¿Sí? Entonces aquí tengo... Esta ya la había escrito. Existe el 0, como dije, es un número real, tal que x más 0 es igual a x. Y por último dije entonces existe el 1, el número real, entonces para todo x en R existe menos x, que también está en R, y x más menos x es igual a 0. ¿Por qué le puse 1 y estoy pensando yo me estaba saltando a... Voy a escribir algo. Estaba pensando en la multiplicación. Y entonces x más tal que, vamos a escribir. Es igual a 0. Aquí voy a agregar, ya arriba decía que era para todo x en R, pero igual lo voy a destacar. Entonces estas cuatro propiedades son en relación a la suma. Y acá voy a escribir entonces las cuatro que son en relación a la multiplicación. X por y es igual a y por x. X por y por z es igual a x por y por z. Y acá tengo la otra. Existe el 1 en R, tal que x por 1 es igual a x. Y esto es para todo x en R. Y a su vez también voy a decir que para todo x en R, pero excepto el 0, aquí hay alguien que me está comentando en el chat. Lo vamos a comentar al tiro de esa A y de la E y todo eso. Sí, justamente ahí le están contestando que él existe. ¿Se alcanza a ver la última línea? Eso siempre me causa dudas si se alcanza a ver. Sí, sí, está bien. Ya, qué bien. Ya, entonces ahora escribí las propiedades y vamos a hacer algunos comentarios. ¿Sí? Entonces, como mencionaba, las cuatro primeras son relacionadas a la suma. Las cuatro últimas son relacionadas a la multiplicación. ¿Ya? Y estos símbolos, ¿cierto? Cuando uso la A que está dada vuelta para arriba, ¿cierto? Se lee para todo. ¿Sí? Para todo significa que se debe de cumplir cualquiera que sea. ¿Sí? En cambio, cuando digo existe, que esa E, quiere decir que se puede cumplir para alguno. ¿Ya? Vamos a seguir comentando sobre el significado de estos símbolos y cómo se utilizan en el contexto de matemática. ¿Ya? En la última línea, después de los reales, un menos y después, no. Sí, es un... Aquí dice, para todo x en R menos el 0, ¿sí?
Porque Ah, quiero, ya, ya. claro, porque cuando digo en la última línea, si digo que los X no pueden ser, lo que estoy diciendo ahí, perdón, lo voy a escribir. Lo que estoy diciendo con Esas esto, son claves de llave. sí, son unos paréntesis de llave. Lo voy a... Espérame un poquito, voy a escribirlo por acá de nuevo. Voy a escribirlo por acá. Cuando digo, para todo X, en R menos el 0. Son paréntesis de llave, y lo que esto significa es que la X tiene que ser distinta de 0. ¿Sí? Y eso justamente son paréntesis de llave. Es muy importante el uso correcto de los paréntesis, porque en matemáticas usamos paréntesis para distintas expresiones, entonces necesitamos cuidar mucho de escribir bien con el paréntesis que corresponda. Y acá entonces tenemos 8 propiedades, de las cuales, y acá vamos a agregar una novena. La voy a escribir como por acá arriba, para que se alcance a ver. Y la propiedad dice lo siguiente. X por Y más Z es igual a... Ay, quiero estornudar. Perdón. XY más XZ. ¿No? Entonces, estas propiedades, ¿cierto? Son las que verifican los números reales, que nosotros las conocemos, ¿cierto? Hemos trabajado con ellos desde muy chicos. Hemos trabajado con ellos desde muy chicos, ¿cierto? Cuando, típico, les ha pasado a ustedes que, ¿cierto? Cuando empezaban a aprender las tablas, ¿cierto? Uno dice, no sé, 4 por 8, no me acuerdo cuánto es 4 por 8, pero sí el 8 por 4, entonces uno las ha practicado mucho. Lo mismo pasa con la suma, ¿sí? A mí me pasa a veces que tengo, no sé, un listado largo de números que tengo que sumar, entonces lo que empiezo a hacer es que empiezo a sumar todos los 100 más 100 más 100, después los 50, 50, 50, después los 30 más 70, 60 más 40, y así voy sumando para, obviamente cuando no tengo una calculadora a mano, porque si tengo una calculadora a mano lo hago con la calculadora, obviamente. ¿Te puso solo al lado de multiplicación? Sí, este puntito que puse acá al lado es de multiplicación. Sí, tenemos Sí, pero el que está al lado en azul, el del X este, paréntesis y más Z, sí, sí. sí, esa es la propiedad que se llama distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Entonces, justamente aquí no son 8 propiedades, en realidad son 9. Tengo 4 propiedades que son en relación a la suma, ¿sí? Después, 4 propiedades más que son en relación a la multiplicación. Y la novena propiedad, Multiplicación. en realidad lo que hace es que mezcla la multiplicación con la suma. Esto es re importante observar, porque esto es justamente multiplicación con la suma. ¿Sí? Se fijan, entonces están relacionadas estas dos. Comentarios por el chat. La propiedad de esta novena se llama distributividad. Se llama la propiedad distributiva. Y es de la multiplicación. Sería, ahí está la multiplicación respecto a la suma. Ahí está la suma. ¿Se fijan? Insisto con esto porque mezcla las dos propiedades. Voy a comentar esto con un pequeño ejemplo de por qué hago tanto énfasis con esto, ¿no?
A todo esto, nosotros habíamos planeado una actividad que venía antes del Mate 08, que era unas actividades diagnósticas que hicimos en el USMX, que es un MOOC. No sé si alguno de ustedes se alcanzó a inscribir. Sí, pues nos dimos... Oye, es que, ¿sabes qué? Nos pasó una cosa muy, muy loca, muy loca, muy loca. El objetivo, en realidad, era justamente para los estudiantes, para todos los estudiantes, en realidad. En un principio, en realidad, partió porque no alcanzamos a terminar... Bueno, yo también hago clases en el propedéutico. Y a veces también hago en el pase, no siempre, pero no todos los años, pero hay ciertos años en que sí. Entonces, estoy muy en sintonía con, o muy ligada al tema prope y pase. Entonces, pasó así la cosa. Resulta que yo no alcanzamos a terminar el prope por todo el tema del estallido social. Entonces, nos pidieron que diseñáramos alguna actividad para reforzar. Y a mí se me ocurrió hacer este MOOC. Y yo dije, mira, con el MOOC le pego 1000 patas a todo, porque los estudiantes van a trabajar pueden trabajar los estudiantes del PROPE, los estudiantes del PASE y muchos otros estudiantes que quieran entrar a la universidad. Entonces, lo dejé con una inscripción abierta, ¿te fijas? Y no le puse que tuvieran clave ni nada, no se me ocurrió nunca que iba a pasar lo que pasó. Y lo que pasó fue que se inscribieron 1600 estudiantes. Entonces el sistema colapsó y ya no permiten ingresar más estudiantes. Y, y no sé, pues. Y de hecho la plataforma no funciona muy bien porque en realidad se supone que tienen que generarme reportes, el sistema está diseñado para que genere reportes a los profes sobre el avance de los estudiantes y no genera nada. Se supone que tienen que tener, que me manda reportes de las consultas y de las observaciones que hacen los estudiantes y no genera nada. Entonces, está como, fue bastante complejo porque lo pensamos y lo diseñamos para eso y al final como que no resultó como queríamos, ¿sí? Y yo entiendo que, claro, algunos se supieron muy tarde, otros que no, recién más o menos se vienen enchufando, eh, y no se pudo hacer de esa forma. Así que lo lamento mucho. Yo creo que para el próximo año, a lo mejor, le vamos a dar un sentido más de... no sé. Ya. Vamos entonces, continuamos. ¿Estamos listos? ¿Terminamos de escribir? Ah, hay un por que tiene como un menos. A ver, déjame ver dónde. Hay un por que tiene como un... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En dónde? Aquí tengo por. Estos son todos por. No sé dónde me están diciendo que hay un por que parece menos, pero no cacho dónde. Propiedad 4, propiedad 4. Ah, no, este es un menos. También es un menos. Sí, es un menos. Vamos a comentar algunas cosas sobre estas propiedades enseguida. X es el número y el menos X entonces es lo que se llama el inverso aditivo. Aquí tenemos dos nombres que son importantes. Bueno, cuatro nombres en realidad que son importantes. El 0, ¿cierto? Que lo llamamos el neutro. Pero es el neutro para la suma. El menos X va a ser el inverso, pero el inverso para la suma. Usualmente uno lo llama inverso aditivo. O simplemente inverso para la suma. El 1
que también es un neutro, pero es un neutro para la multiplicación. Y ese x de más o menos 1 también se llama inverso, pero es inverso multiplicativo, porque es para la multiplicación. Ya. Entonces, quiero cambiar la hojita, ¿está bien? ¿Puedo cambiar la hojita? Ya. Bueno, entonces la otra hojita. Entonces lo quiero, antes de ver otra cosa y continuar, quiero hacer algunos comentarios con respecto a justamente estos números que aparecieron acá o estas propiedades que aparecieron acá. A mí me gusta hacer harto énfasis en relación a la propiedad, aquí vamos a hacer como observaciones / ejemplos, ¿sí? Para ir comentando algunas cosas. Voy a escribir, no, ya, quiero comentar esto porque en algún momento yo he visto cosas de este estilo que son algunos errores muy recurrentes. ¿Ya? Si yo escribo 2 por, y de un paréntesis, x cuadrados a, tengo que observar que la multiplicación es la que domina en todo. ¿Se fijan? Entonces, esto yo lo podría escribir, por ejemplo, 2ax cuadrado, lo podría escribir x cuadrado por 2a, lo puedo dar vuelta de distintas formas, porque, como mencionábamos, puedo escribir a x cuadrado 2, ¿se fijan? Son formas distintas y todas son correctas de escribir, ¿sí? Todo correcto. Porque la propiedad que estoy usando, la multiplicación, estoy usando la propiedad conmutativa y la asociativa. Entonces, todo lo que estoy haciendo ahí está bien. ¿Qué es lo que sería incorrecto de hacer? Espérenme un poquito que ya me equivoqué. Y esto lo comento, y no se vaya a ofender nadie por ahí, y decir, hoy como la profe piensa que yo voy a poder hacer algo así. Yo he visto que algunas personas hacen lo siguiente. Y eso está malo. Súper requete contra malo. ¿Por qué? Porque estoy confundiendo. Es como si alguien dijera, oye, es que yo lo quiero distribuir. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque la distribución, se fija, es distribución de la multiplicación respecto a la suma. ¿Sí? No hay distribución respecto a la multiplicación con la multiplicación, porque cuando tengo solo la multiplicación, tengo entonces las propiedades de conmutatividad y de asociatividad. Si ya se mezclan la suma, de aquí voy a escribirlo de nuevo esto, si yo tengo 2x cuadrado más a, ahí sí, yo tengo que decir, eso es 2x cuadrado más 2a. Porque, insisto, tengo la multiplicación con la suma. Ahí entonces tengo que distribuir, ¿ya? El comentario este va basado, como me decía, en algunas observaciones que yo he visto con el tiempo de errores que han cometido algunos estudiantes, ¿ya? Por eso lo comento. Ya, lo otro que quería comentar, ¿alguien más que tiene alguna consulta? ¿No? Lo otro que quería comentar es con respecto a lo que estábamos comentando recién, ¿cierto? Cuando yo digo, ay, me ha quedado la flechita. Cuando nosotros decimos menos x, ¿cierto? Si yo digo, perdón, voy a borrar esto. Vamos a hablar entonces, inverso aditivo. Eso es lo que quiero hacer, un comentario sobre el inverso aditivo. Entonces, cuando yo hablo del inverso aditivo, nosotros estamos pensando entonces que cualquiera que sea el x en R, entonces sabemos siempre, voy a escribirlo ya ahora como siempre, 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 existe
¿cierto? Este menos X. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que también es un número real, ¿sí? ¿Y por qué quiero volver a hacer insistencia en esto? Es porque a través de esta propiedad es justamente que aparece lo que nosotros conocemos como resta, ¿sí? A partir de la suma y del inverso aditivo se define la sustracción, ¿cierto? Se llama así, o resta, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, decimos a veces, no sé, A menos B. ¿Qué significa eso? Significa A más menos B. ¿Se fijan? Entonces, a todo esto les ha pasado a ustedes, cuando chica a mí me pasaba que me llamaban todo el tiempo y me decían las 4 operaciones fundamentales. Suma, resta, multiplicación y división. Y cuando llego a la U me dicen, ah, no, es que son 2 operaciones nomás. Son 2 operaciones nomás, ¿no? Entonces, la resta o sustracción, o diferencia también que se le conoce, nace a partir de esto. Nace a partir de esta idea. Nace a partir justamente de la suma y su inverso aditivo. Similar entonces pasa con la división. Hablemos entonces del inverso multiplicativo. Dijimos recién, ¿cierto?, que para todo x en R, menos el 0, con eso estamos diciendo que no puede ser igual a 0, voy a decir siempre existe x elevado a menos 1 en R. Es un número real. Y a partir de esto entonces se define lo que se llama la división, o también se conoce como cociente. Y esto es entonces, cuando yo digo A dividido en B, lo que estoy diciendo entonces es A por B a la menos 1. Es decir, estoy diciendo multiplicación con inverso multiplicativo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, insisto, de las 4 operaciones fundamentales, en realidad son solo 2. ¿Ya? Y esas 2 propiedades son entonces las que nosotros nos invitan, ¿cierto?, a esta idea de trabajar con estos números. Ya, eso entonces en relación a lo que es las propiedades estas que estamos comentando, como decíamos, nosotros las vamos a usar ahora, pero no las vamos a usar en operaciones con números reales así 2, 3, 4, 5, 8, 10, sino lo que lo vamos a hacer en expresiones algebraicas. ¿Ya? Vamos a partir de inmediato con expresiones algebraicas. ¿Vamos? Vamos a partir entonces con esto que significan las expresiones algebraicas. Ah, perdón, ¿alguien tiene algún comentario? A todo esto, si alguien de repente me dice, ah, es que no alcancé a escribir, retrocedo, ningún problema, ¿ya? Ya, entonces aquí en el contexto de expresiones algebraicas nosotros vamos a empezar a usar letras para, bueno, no empezar en realidad, lo que vamos a hacer, todo el rato hemos estado hablando de letras que representan números, y eso lo vamos a continuar haciendo, pero las vamos a ir mezclando con operadores como estos de la multiplicación, división, resta, multiplicación, y agregando también números, ¿sí? Entonces vamos a decir, por ejemplo, no sé, 2ax, ¿cierto? Esa es una expresión algebraica. No sé, a más b al cuadrado. Eso también es una expresión algebraica. No sé, 2xy, me da con el 2, más 7, hay otro número que no sea el 2. Y así sucesivamente. ¿Sí? Eso entonces son justamente expresiones algebraicas. ¿Ya? Y ahora aquí voy a compartir esto. No, esto no está. Ya, no voy a compartir nada. Vamos entonces a ver algunos ejemplos de estas expresiones algebraicas
Aquí. Y en este contexto, entonces, de las expresiones algebraicas, entonces van a aparecer lo que nosotros vamos a llamar igualdades. Una igualdad. Obviamente que la igualdad tiene un signo igual, ¿no? Y en ese contexto, entonces, nosotros vamos a plantear dos diferencias. Una es la que se llama ecuación y otra es la que se llama identidad. Las ecuaciones, como dijimos, las van a ver con el profe Iván. Yo creo que ya la próxima semana. Están en un contexto de álgebra, en la cátedra de álgebra. Y el tema de las identidades, ya vamos a empezar a hablar de algunas de ellas ahora. Las identidades en este contexto son mucho más complejas que simplemente los productos notables, que es lo que vamos a comentar a continuación. Están relacionadas también, por ejemplo, con identidades trigonométricas, ¿ya? Y lo que se refiere entonces en este contexto, cuando hablamos de una igualdad, ¿cierto? Es la relación entre y ya estoy definiendo lo que significa una igualdad. Una igualdad corresponde, ¿cierto?, a una relación que hay entre dos expresiones algebraicas a través de un signo igual, ¿sí? Y esa igualdad entonces puede tener una característica de ecuación. ¿Y qué es una ecuación entonces? Es una igualdad que va a ser verdadera para algunos valores. Y por otra parte, tengo una identidad que corresponde también a una igualdad, pero que va a ser verdadera siempre. Y ejemplos de estos son justamente los que estaba mencionando recién, que son los productos notables. Los productos notables, ¿cierto?, son justamente expresiones, productos usualmente, ¿cierto?, multiplicaciones notables, ¿cierto?, porque son importantes. Y vamos a comentar algunas de ellas a continuación. Voy a cambiarme de hojita. ¿Qué productos notables tenemos? Escribirlo acá. Por ejemplo, el cuadrado del binomio, que lo había escrito recién. Ese es un producto notable. Y aquí hay algo que destacar, ¿no es cierto? Que se fijan, cuando yo digo, esto es un producto notable, no digo, oye, ¿y cuáles son los valores de A y B? ¿Tengo que resolver esto? No, porque esto es verdadero siempre. Ahora, también aquí quiero hacer énfasis porque he visto que algunos estudiantes no memorizan esto y que cada vez que aparece un A al cuadrado lo empiezan a desarrollar. Eso no es buena idea, ¿ya? Si alguno de ustedes hace esa estrategia, traten a la brevedad de memorizarlo. ¿Por qué? Me van a preguntar. Si llegamos al mismo resultado. Obviamente que por una parte es más rápido cuando me sé la fórmula, pero por otra parte, más adelante vamos a hacer el trabajo al revés. Entonces yo voy a observar una expresión algebraica, me voy a dar cuenta que es un cuadrado al binomio y lo voy a factorizar como un cuadrado al binomio, ¿sí? O en otras ocasiones voy a necesitar completar cuadrados para generar un cuadrado al binomio. Entonces la fórmula del cuadrado del binomio tenemos que aprenderla y saberla muy bien, ¿ya? Esas son algunas razones de por qué necesitamos memorizar esto del cuadrado del binomio. Hay otros más, bueno, hay otra versión que es con el menos, ¿cierto? A menos b al cuadrado, que es a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Hay otra versión, hay otro que se llama suma por diferencia. A cuadrado menos b cuadrado. Y escribir los nombres acá. Etcétera. Voy a poner un etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que vamos a ir poniendo igual ejercicios de esto, obviamente entre hoy día y mañana. En realidad no estoy segura que alcance hoy día porque en la tarde también tengo clases. Pero mañana podría poner esto. Si no, hoy, mañana. Entonces, perdón.
algo que quiero resaltar es cómo se demuestra un producto notable, ¿ya? Y esto se hace justamente desarrollándolo, ¿sí? Y lo importante es darse cuenta, allí ese menos me quedó muy chiquitito, voy a hacerlo más grande porque parece cualquier cosa. Ya, eso entonces podemos demostrar uno que sea más complejo. Vamos a demostrar otro que es más complejo. La suma de cubos. Esa es más complicada. Vamos a hacer ese ejemplo a continuación. Voy a cambiar de hojita. ¿Sí? Ay, perdón, alguien me está diciendo algo. Seguro que quieren que lo haga. En relación a las guías. Las guías en realidad, y esto no solamente de Mate 08, en realidad nunca las desarrollamos nosotros. Usualmente las guías lo que se hace es que son como el trabajo que hacen ustedes con los ayudantes, ¿sí? Así que a los ayudantes ustedes les van a decir, oye, ni se les ocurre decir, oye, ya, pues, ayudante, hácete el 5. Porque lo más probable es que el ayudante le va a decir así, como, para tu tontera. La idea es que ustedes desarrollen la guía, ¿no? Y después al ayudante le van a decir, no sé hacer las 5, o no pude hacer las 5. Y el ayudante a lo mejor te va a decir, mira, esta es una idea para hacerla, ¿sí? A lo mejor el ayudante va a agachar que es difícil y va a decir, ya, no te preocupes, yo lo hago y te explico. Hay ejercicios de todo tipo, hay ejercicios que son muy simples y otros que son altamente complejos, entonces eso puede pasar. ¿Ya? Cubo del binomio, suma de cubos. Esa suma de cubos vamos a demostrar. Perdón. A al cubo más B al cubo es igual a menos B al cuadrado menos AB más B cuadrado. Eso se llama suma de cubos. En las clases de la ayuda. Ay, perdón. En las clases de ayudantía, sí, usualmente se trabaja con 2 guías por clase, porque usualmente nosotros publicamos 2 guías a la semana, ¿ya? Estoy pensando si vamos a usar las mismas guías o si vamos a hacer guías nuevas, en realidad. A todo esto yo creo que es muy probable que todo lo que está en el aula, entre hoy día, yo creo que mañana ya, en realidad, como comentaba, yo tengo clase ahora en la tarde, entonces no creo que lo alcance a hacer, pero yo creo que todo lo que está en el aula lo voy a sacar, para ir cambiándoles la fecha, ir agregando ejercicios, sacando ejercicios, tratando de hacerlo más adecuado a lo que vamos a ir haciendo este semestre. Así que si ustedes se pueden meter hoy día y sacar las guías, sería mucho mejor. Justamente las guías que están en el aula son del año pasado. Por eso estoy pensando que yo me voy a meter mañana, definitivamente en la tarde, y voy a sacar todas las guías que están ahí, voy a sacar todo y voy a empezar a poner, a darle, de hecho estaba pensando en darle otra estructura. Yo estaba pensando en darle una estructura de semanas y no de unidades como aparece ahí. Pero no sé todavía cómo se hace para separarlo, complemento y cálculo, entonces tengo que darle vueltas a eso. Así que por eso yo les sugiero que, justamente como en esta modalidad online, el tema es ese. En esta modalidad online uno genera mucho más material de lo que en las clases tradicionales. Y por eso entonces yo creo que es mejor tener
cada semana separados por contenido. Y ahí está entonces el tema, cálculo complemento. Entonces eso es lo que tengo que pensar y ver cómo se hace en el aula, y después lo voy a hacer mañana, ¿sí? Mañana le voy a poner Wendy con eso. Hoy día voy a empezar ya a generar las guías y todo, y a revisar cómo están las guías del año pasado, y entonces eso, ¿ya? Sí, así lo vamos a hacer. Pero mientras tanto yo les sugiero que ustedes las guías que están ahí, las saquen todas, las descarguen todas, porque yo las voy a ir eliminando, ¿sí? Y probablemente van a ser, a lo mejor son la misma guía, a lo mejor le pongo más ejercicio, a lo mejor le quito algunos. Ahí vamos a ir viendo, ¿sí? Todos los años en realidad siempre les vamos dando un upgrade a las guías, pero obviamente no voy a subir, y el tema es aquí, no las voy a subir todas de una, ¿sí? Las voy a ir subiendo semana a semana. Ya, entonces voy a borrar, voy a cerrar esto. Ya, ¿cómo demuestro esto? Todo esto voy a volver atrás porque quería hacer un comentario, que es como entero obvio, creo que ya lo había dicho, de hecho. Usualmente los cuadrados del binomio, perdón, los productos notables tienen nombres, ¿sí? Y son conocidos por nombres que son como que cae de maduro lo que son. Este se llama, ¿cierto? El cuadrado del binomio. Binomio se llama porque son dos, ¿sí? Este se llama suma, ¿se fijan? Por su diferencia. ¿Se fijan? Entonces, como obvio, el nombre muy evidente. Está preguntando, ¿el A menos B no será A más B? No, es A menos B. Estamos en la otra. Vamos a volver acá. Aquí. Es menos. Vamos a probar esto. Entonces, para probarlo, ¿cierto? Lo que yo necesito es demostrar que es verdadero, ¿cierto? Y esto se verifica, ¿cierto? Para todo A y B en R. Entonces, voy a decir, en efecto. En efecto es una frase como muy cliché que se usa en matemática. Perdón, sí, pues ese es una más, perdón. Sí, ese es un más. A más B, factor de A cuadrado menos AB más B cuadrado. Pero es como un efecto óptico, porque yo quise escribir más y no me resultó. Ya, entonces, ¿a qué es lo que voy? Tengo una igualdad y yo voy a partir, y esto es un razonamiento muy claro en contexto de este tipo de demostración de producto notable, también el mismo razonamiento en las identidades trigonométricas. Voy a tomar uno de los lados de la igualdad, usualmente el más complejo, y voy a llegar al otro, ¿ya? Sí, la clase la voy a subir al aula, yo creo que entre hoy y mañana, ¿ya? Y vamos entonces a hacer lo siguiente. Para demostrar esto voy a empezar a distribuir. Voy a distribuir entonces, se fijan, de esa forma. Ya. Voy a escribir entonces A por A al cuadrado, eso es A cubo, menos A por B, eso es A cuadrado B, más A por B cuadrado. ¿Se fijan? Ahí entonces terminé con esos tres términos. Ahora voy a... me rayé. Voy a distribuir, voy a usar otro colorcito, el B con estos términos que están acá. Se fijan, insisto, se fijan, aquí hay una distributividad porque tengo suma, resta con la multiplicación que aparece ahí. Ya, y ahora vamos entonces con el B. B por A cuadrado, tengo más ahí, más B por A cuadrado, menos A por B cuadrado, más B cubo. ¿Ya? Y entonces empezamos a analizar los términos. Fíjense entonces que yo tengo aquí menos A cuadrado B, y aquí tengo más B A cuadrado. Son lo mismo. ¿Se fijan? A cuadrado B es igual a decir B por A cuadrado, por lo que conversábamos de la conmutatividad para la multiplicación. Entonces esos términos se cancelan. Y a su vez, A por B cuadrado es igual a A por B cuadrado. Con el signo menos, ¿cierto? Se cancela. Y entonces lo que tenemos acá, voy a borrar eso que tenía acá abajo, es que esto va a ser igual a al cubo más B al cubo. Y eso entonces significa que ya lo hemos demostrado. Se fijan, cuando uno hace una demostración no usa ejemplos. Eso es lo que quería destacar con esto. Sino que uno usa las reglas, y en este caso de las operaciones.
nosotros vamos a ver pequeñas demostraciones de este estilo, ¿ya? Para el tema de los productos notables. Y también para otros temas que vamos a ir analizando más adelante. Ya. Entonces, eso era entonces con respecto a las expresiones algebraicas y... ¿siempre? Vamos a ver entonces... vamos a ver otros ejemplos de expresiones algebraicas con potencia. Podríamos ver una... Uy. Ahí tengo un comentario en el chat. ¿Qué me pasó? Dejé de compartir. Ya. Aquí tengo un comentario en el chat que no quiero ver. Voy a abrir una guía. Ahí. Ahí. ¿Qué pasó? Perdón. Ya, vamos a ver una guía del año pasado. Aquí está. Ya, hagamos uno de estos ejercicios de estos que aparecen acá. Y vamos a simplificar. Ya. Vamos entonces a este primer ejercicio porque vamos haciendo algunos ejemplos. Y vamos a buscar, ¿cierto? Racionalizar, perdón, simplificar estas expresiones que están acá. ¿Ya? Partamos con la primera. La voy a escribir acá. Entonces, ejercicio. Simplificar. Tengo una fracción, ¿cierto? Y tengo en el numerador x cuadrado más 3x más 2. Y en el denominador tengo x cuadrado más 6x más 8. ¿Ya? Entonces lo voy a buscar escribir de una forma más simple. Oh, ya, lo primero que tengo que decir, y con todo respeto lo digo, que nadie se ofenda, es que esta cuestión, mira, si yo hiciera eso, estaría
malo, malo, absolutamente malo, malo, No es una malo. multiplicación. ¿Por qué? Porque la simplificación siempre es en relación a... y ahí ya me comí el 2, voy a tener que escribirlo de nuevo. Cuando hablamos de simplificar, ¿cierto? Lo que queremos justamente es escribir de una forma más simple, pero esto se basa en la multiplicación. Entonces, para poder hacer justamente esa cancelación que uno espera, tengo que escribir esto en términos de factores. ¿No? Y para eso entonces voy a plantear justamente un producto notable que me va a servir. El de que hay que pensar los que se multiplican y después se suman o restan. Sí, exactamente. Lo voy a escribir justamente, lo voy a escribir otra vez. Voy a escribir entonces, voy a escribir así. X más A, factor de X más B, es igual a X cuadrado más A más B X más A por B. ¿No? ¿Sí? El caso más simple es justamente el que vamos a plantear ahora, que cuando tengo que la X cuadrada está multiplicada por 1. ¿Sí? Entonces yo tengo que pensar qué par de números sumados me da 3 y multiplicados me dan 2. ¿Sí? En este caso 2 y 1. 2 y 1, ¿cierto? En este caso es bien simple. A todo esto, a medida que vamos avanzando nos vamos a encontrar con casos mucho más complejos. Así que yo siempre sugiero chequear, ¿sí? Y me refiero, ¿cierto?, a distribuir en la mente, nada más, ¿cierto?, para verificar que hemos hecho un buen trabajo. X por X, X cuadrado, X por 2, 2X, más 1 más X, ahí me dan las 3X, más 2 por 1, 2. Entonces, estoy bien, lo hice bien. Y ahí, a su vez también, sí, en realidad, así es como se simplifica. No, no puedo, eso que estaba haciendo yo al principio lo hice como para hacerme la chistosa, no, nunca se hace. Ya, entonces, ahora continúo con el denominador. Tengo la misma idea. Tengo que escribir entonces una X y otra X acá. ¿Cómo yo sé que tengo que escribir más? En realidad hay veces que aparecen signos menos, ¿cierto? Pero esos signos menos van a aparecer porque justamente aquí van a aparecer algunos signos menos. Pero ahora tengo más y más, así que son con más. Entonces, nuevamente pienso, dos números que multiplicados me den 8 y que sumados me den 6. Eso serían el 2 y el 4, ¿cierto? El 8 y el 1, porque 8 por 1 vale 8, es 8, pero no me sirve porque 8 más 1 me da 9. Y chequeo, x por x, x cuadrado. X por 4, 4x, más 2 por x, que son 2x, me da 6x, más 2 por 4, 8. Entonces aquí lo obtengo. Y aquí se simplifica. ¿Sí? Insisto, la simplificación se da porque aquí tengo la multiplicación. ¿Sí? Esa cancelación que se produce, ¿cierto? Es justamente en este contexto, con la multiplicación. No. Vamos a hacer otro ejemplo, pero de la otra parte. Voy a saltarme aquí una hojita. ¿Sí? ¿Está bien? Voy a decir entonces racionalizar. Ya hasta ahí nomás se llega, ¿cierto? Sí, hasta ahí nomás se llega. De hecho, no lo puedo simplificar más. Ahora, lo podría escribir aquí más bonito, para escribirlo aparte, x más 1, x más 4. Y ahí termino. Ya no puedo simplificar más. Ya no puedo simplificar más. Ay, chaple. Eso. Quería comentar algo sobre el tema de racionalizar. Nosotros vamos a hacer, hoy día vamos a hacer un ejemplo ahora. No vamos a volver más sobre el tema. Y esto dice, ¿por qué? Y el tema es que para nosotros racionalizar, dentro del contexto de los números reales, no lo hacemos comúnmente.
Después, más adelante, en algunos problemas vamos a tener que racionalizar, pero ya con temas de ecuaciones, de expresiones algebraicas, cosas así. ¿Se fijan? Cuando nosotros decimos, usualmente decimos no, que las raíces no deben ir en el denominador. Entonces lo que hacemos es multiplicar numerador y denominador. En este caso, como es raíz cuadrada, multiplico numerador y denominador por raíz de 8. Y ahí entonces obtengo menos 4, raíz de 8 en el numerador, y abajo tengo 3 por raíz de 8 por raíz de 8 me da 8. 2, se simplifican, ¿se fijan? Y ahí entonces tengo menos 8 partido por 6. Ay, menos... me quedó ahí. Menos raíz de 8 partido por 6. Y ahí termino. ¿Sí? Estoy comentando eso porque en los primeros ejercicios, ¿cierto?, aparecen esos temas como para que ustedes los puedan hacer en estos días. Hay otros más que también es interesante, que es raíz de 2 partido por raíz de 2 más 1. En este contexto ya no tengo lo mismo porque en el denominador, en una fracción, ¿cierto?, yo tengo un numerador y un denominador. Este denominador no se puede descomponer. Entonces lo que hacemos aquí es escribir raíz de 2 dividido en raíz de 2 más 1 y multiplico también por 1. Siempre la estrategia viene a ser por multiplicar por 1. Pero ahora hago con su conjugado. Y aquí lo interesante, ¿cierto?, es que yo multiplico de esa forma y abajo entonces tengo, en el denominador tengo suma por diferencia. Y eso va a ser entonces raíz de 2 elevado a 2 menos 1 elevado a 2. Es decir, tengo en el numerador raíz de 2 por raíz de 2 menos 1 y abajo tengo 2 menos 1, es decir, 1. O sea, esto es igual a raíz de 2 por raíz de 2 menos 1. ¿Sí? A veces uno no se convence que los números son iguales y en ese contexto sería buena idea que tomen una calculadora y lo chequeen. Y llegan al mismo resultado. Para nosotros, en realidad, en este contexto, esto que estoy planteando acá son ejemplos como muy simples, que lo único que queremos hacer, que quiero que hagan ustedes, es recordar esta técnica, porque esto después vamos a hacerlo con expresiones algebraicas. Y ahí entonces ya la cosa se pone un poquito más truculenta. ¿Ya? Pero vamos a empezar como ya a terminar la clase, así es que vamos a empezar a hacer consultas. Profesora, yo me quedé perdido en una parte. Dígame. Me quedé perdido en una parte en el racionalizar, en la parte de cuando cuando multiplica por las raíces de 8, en la parte de ¿Sí? abajo, aquí ¿Sí? donde cancela. Ay, chambre, espera que borré, me salió una rayita de más. Ya, mira, voy a borrar un poquito de eso para escribirlo de nuevo. Ya. Borramos todo. Ya, voy a escribir entonces. Menos 4 por raíz de 8, ¿cierto? Y abajo tengo 3 por, esto es raíz de 8 elevado a 2, porque se repite, ¿cierto? Entonces eso es menos 4 por raíz de 8. Y eso es 3 por, entonces, 8. Si fijan, aquí se cancela eso. Y entonces, acá lo que sucede, voy a escribirlo con otro color, es que aquí tengo un 4 y acá tengo un 8. Entonces, al simplificarlo, eso me da 1 y esto me da 2. Y entonces después, en el siguiente paso, te fijas, ese menos sigue dando vueltas ahí. Por eso tengo menos raíz de 8. Y abajo me queda 2 por 3 son 6. 6. Sí.
aquí insisto con la idea, yo no voy a volver, no voy a volver a hacer más ejemplos sobre el tema de racionalizar. Usualmente acá aparecen problemas de racionalizar con las potencias de la raíz cuadrada o estas que son que implican la suma por diferencia. ¿Por qué digo que no vamos a volver con esto? Porque acá la idea es que ustedes resuelvan estos ejemplos, ¿cierto? Que recuerden cómo es la técnica, y después en el contexto de productos notables, en ecuaciones, también en inecuaciones, van a aparecer problemas donde nosotros voy a tener, por ejemplo, no sé, 1 más x partido por 1 menos raíz de x. No se estoy inventando. Entonces yo voy a decir, mira, aquí lo que tengo que hacer es la misma estrategia que hacíamos antes y voy a multiplicar por 1 más raíz de x partido por 1 más raíz de x. Es decir, voy a racionalizar. ¿Se fijan? Esto va a tener un contexto, ¿sí? Por eso no llegamos y lo hacemos así como porque sí. ¿Sí? Va a tener un contexto porque va a ser una ecuación que quiera resolver, porque va a ser un producto notable que quiere usar, porque va a ser una función que estoy trabajando, etc. ¿No? ¿Es una consulta? Digo, Siempre que se racionalice de la manera que hizo el raíz de 2 dividido en raíz de 2 más 1, en siempre que se realidad, racionalice de esa manera, va a quedar como una suma por su diferencia lo de abajo. no es un siempre, 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 depende de las potencias que aparezcan acá, del tipo de raíz, en realidad. Porque, por ejemplo, si yo tuviese una raíz cúbica, ya no puedo hacer lo mismo. Si son raíces cuadradas, sí. Pero si son raíces cúbicas, en realidad se usa otra estrategia, que está relacionada justamente con la suma de cubos, la diferencia de cubos. Ya. En la segunda, ¿no es cierto? Vamos a explicar de nuevo la segunda. En la segunda, aunque está acá, lo que estamos haciendo, ¿cierto? Es decir, ya, es el denominador el que molesta, entonces, se digan, lo que uno hace es forzar a que parezca un 1. Esto es una estrategia también que es muy importante y que la usamos en varios contextos. A veces uno suma 0 y otras veces multiplica por 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el 0 y el 1? Y lo que estábamos comentando hace un rato son los neutros. Entonces no tengo ningún problema con sumar 0. No tengo ningún problema con multiplicar por 1. Y lo que estamos haciendo acá es multiplicar por 1. Por eso es importante que uno escriba exactamente lo mismo en el numerador que en el denominador. Lo mismo hicimos acá. ¿Se fijan? Y después entonces multiplicamos las fracciones y multiplicamos las fracciones numerador con numerador, denominador con denominador. En el numerador, ¿cierto? Tengo que escribirlo con paréntesis, ¿cierto? Porque la fracción tiene implícito un paréntesis. Y en el denominador tengo suma por diferencia. Entonces me queda suma por diferencia y ahí estas se cancelan. Me quedan 2 menos 1. Por eso acá en la fracción que viene abajo yo no escribí dividido en 1, porque se ve algo como muy obvio, ¿cierto? Eso. Ya pues, entonces, la próxima clase, es decir, el día lunes, vamos a continuar con algunos problemas de expresiones algebraicas y vamos a agregar el tema ya más formal de potencias y raíces. Y después de eso ya empezamos el miércoles con inecuaciones. ¿Ya? Con respecto al tema de... Sí, yo creo que el cronograma voy a tener que subirlo hoy día porque están ustedes como... Es que no quiero subir el cronograma hoy día, porque cuando me meta al aula voy a borrar todo. Entonces les quiero dar el día para que ustedes bajen todas las cosas que tengan que bajar, las guías. Yo después voy a borrar todo. Todo. Y voy a subir el cronograma. ¿Ya? O lo subo hoy día y borro todo hoy día. A lo mejor hoy día en la noche me da la tontera y subo todo. Sí, pero hoy día ahora, digamos, ahora ya no, porque no tengo otra clase. Y tengo clase en la tarde también. Entonces no, ahora no lo puedo hacer. Profe, mañana ¿con quién nos toca? Con el otro Con profe, el profe ¿cierto? Iván, sí. Entonces nuestra próxima clase sería el lunes. Sí, nuestra próxima clase es el lunes.
Por el aula sí también vamos a ponerlo, vamos a mandar, como ahora me contaron que se arregló hubo un tema entre SIGA y el aula, entonces no estaban actualizados, pero ahora ya se actualizó, entonces el próximo mensaje que yo voy a mandar va a ser seguramente, bueno, seguro que les mando más mensajes, pero les voy a mandar un mensaje con el tema del link para la clase. El link es el mismo, pero voy a mandar el mensaje por aula para asegurarme que todos los estudiantes lo tengan, ¿ya? Por si acaso hayan hecho alguna actualización en el SIGA, ¿ya? ¿Quedamos acá entonces, chiquillos, chiquillas? Ya, profe. Ya, pero Ya, nos vemos entonces, cuídense mucho. Yo también voy a Igual. subir un resumen de la clase aparte de esto y también voy a poner algo sobre lo que vamos a hacer la próxima semana. ¿Ya? Ya. Ya, jóvenes, nos vemos Chao, entonces. profe. Tengan un muchas buen fin de profe. semana. gracias. Vale, Bien. chao. Ya ven. Voy a Chaito. terminar de grabar en record. ¿Dónde está el stop?